Padres, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y dado testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en Él. En esto ha llegado el amor a su plenitud con nosotros, en que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. No hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el temor, porque el temor mira al castigo. Quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor. Palabra de Dios. Te alabamos. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo, que los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones, que se postren ante él todos los reyes y que todos los pueblos le sirvan. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después que se saciaron los 5.000 hombres, Jesús enseguida apremió a los discípulos a que subieran a la barca y se les adelantaran hacia la orilla de Betsaida, mientras él despedía a la gente. Y después de despedirse de ellos, se retiró al monte a orar. Llegada la noche, la barca estaba en mitad del lago, y Jesús solo en tierra. Viendo el trabajo con que remaban, porque tenían viento contrario, a eso de la madrugada, va hacia ellos andando sobre el lago e hizo ademán de pasar de largo. Ellos, viéndolo andar sobre el lago, pensaron que era un fantasma y dieron un grito, porque al verlo se habían sobresaltado. Pero él les dirige enseguida la palabra y les dice: ánimo, soy yo, no tengáis miedo.
entró en la barca con ellos y amainó el viento. Ellos estaban en el colmo del estupor, pues no habían comprendido lo de los panes, porque eran torpes para entender. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos en esta meditación prolongada que hacemos del misterio que se nos reveló en Epifanía, el amor de Dios que abraza a toda la humanidad, incluidos aquellos que a los ojos humanos pudieran parecer los más despreciables de la tierra. Y esto teniendo en cuenta que esos ojos humanos, en el caso concreto, eran los ojos de los israelitas, de los judíos, que consideraban que los magos eran lo peor de la raza humana. Y el misterio que celebramos nos está haciendo entender que el amor de Dios llega hasta allá y que por consiguiente el radio de nuestro amor también tiene que ensancharse hasta allá. Ahora, después de que Jesús venció la resistencia que tenían los discípulos de igualarse con eso que ellos consideraban la multitud, la chusma, después de haber vencido esa resistencia y de haberles mostrado que esa gente estaba apta para recibir la buena noticia de Dios y para construir el reino de Dios, que eran capaces de amar con libertad y adultez. Entonces, antes de que los discípulos utilizaran eso como una forma de impulsar un cierto caudillismo a nombre de Jesús, dice el evangelista que Jesús los obligó, otra vez, un verbo que implica como forcejeo. Si ayer veíamos que Jesús mandó, ahora dice que Jesús los obligó. Es una manera que tiene el evangelista de hacernos ver que a Jesús le toca lidiar con la resistencia que oponen los discípulos en relación con algo que se opone al amor universal de Dios. ¿A qué los obligó Jesús? Los obligó a que subieran a la barca y se le adelantaran hacia Betsaida. Betsaida ya queda en territorio pagano y ellos no están en disposición de dirigirse a los paganos. Si ya tenían resistencias con la chusma judía, ahora qué tal que Jesús los enrute hacia los despreciables paganos. Y eso es lo que hace Jesús. Obligó a los discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran hacia la orilla de Betsaida, mientras él despedía a la multitud. La multitud había recogido las sobras, los 12 cestos. Estaba en disposición de compartir el mensaje con los demás. Por eso ahora Jesús los envía, los despide. Es la misión, como cuando nosotros terminamos la misa que nos dicen pueden irse en paz. Bueno, es eso, es la misión. Jesús los envía a la misión. La multitud ya está lista porque captó el mensaje del reino de Dios. Pero los discípulos
tienen su malestar. Por eso Jesús sube al monte a orar. Él está orando para que no fracase la misión que le confió a este grupo, a los discípulos. Pero los discípulos están en la noche, en la oscuridad. No quieren realizar ese éxodo hacia los paganos. Y entonces el grupo entero está como con una cierta resistencia, y es claro, si ellos consideran despreciables a los paganos, no pueden esperar que los paganos estén con los brazos abiertos y con la sonrisa en los labios esperándolos a ellos. Si hay resistencia de ellos a ir hacia los paganos porque los miran con desdén, también de parte de los paganos hay oposición para que ellos vayan. Y eso es lo que ocasiona la tempestad. Pero Jesús, por encima de esa tempestad, llega donde ellos. Cuando ellos ven a Jesús, consideran que están viendo un fantasma. O sea, prefieren negar la realidad y atribuírsela a un hecho supersticioso antes que aceptar que Jesús les está mostrando el camino de Dios. Entonces Jesús tiene que revelárseles, manifestárseles con las mismas palabras con las que Dios animó a Moisés. Soy yo. Recordemos cuando Moisés le preguntó, cuando me pregunten los israelitas, ¿quién me mandó que les digo? Les dirás, soy yo, me envió. Pero ellos siguen gritando de miedo. Y este miedo es decisivo aquí, porque es justamente el miedo el que es enemigo de la misión. En el fondo, ellos consideran que si van donde los paganos van a quedar impuros, van a negar su relación con Dios. Y Jesús les está garantizando lo contrario, que es Dios el que los envía. Pero finalmente la misión por esta vez fracasa. Y no porque Jesús no hubiera orado, sino porque los discípulos no escucharon a Dios. Es importante que nosotros nos demos cuenta de que la oración de ninguna manera es mágica, que porque yo oré las cosas tienen que suceder. No. En una oportunidad una señora me decía, quejándose, Padre, es que yo le pido a Dios que mi hijo deje ese trago y le pido y le pido y le pido, pero Dios no me oye. Yo le dije, no, mi hija, Dios sí te oye a ti. Lo que pasa es que tu hijo no oye a Dios. Y nosotros tenemos que aceptar que las cosas son así porque Dios respeta la libertad de los hombres. Por eso, el criterio para discernir nosotros el verdadero amor, el amor universal, ese amor que se manifestó en Jesús, es la ausencia del miedo. Donde hay miedo, no puede haber el verdadero amor. Puede ser el miedo de uno sentirse indigno y culpable delante de Dios. Ese miedo no permite la misión, porque cuando uno no se siente amado y perdonado por Dios, cuando uno no se siente acogido por Dios, ¿de qué va a hablar? ¿De qué va a dar testimonio?
No tiene de qué dar testimonio porque no vive el amor de Dios. Lo que vive es un miedo y puede que vaya a transmitir ese miedo. Y si uno tiene miedo a los otros, a que no van a recibir el mensaje, a que no lo van a aceptar, entonces también ese miedo lo paraliza y le impide realizar la misión. Pero hay una cosa más terrible que todo eso, y es que el miedo nos vuelve agresivos. Y toda esa cantidad de fanatismos que nosotros vemos en el mundo, de cualquier clase, religiosos, políticos, de cualquier clase, los fanatismos que hay en el mundo son producto del miedo. Particularmente pensemos en el caso de los fanatismos religiosos. Todos esos fanatismos religiosos que van repartiendo culpas, disparando culpas con este dedo índice y que van también disparando condenaciones, esos fanatismos son producto del miedo. Somos agresivos cuando nos sentimos inseguros. En cambio, cuando hay amor, lo que hay es una actitud de acogida, de simpatía, estableciendo empatía con las otras personas y procurando valorar lo bueno, lo noble, lo digno, lo justo que hay en los demás. Cuando no hay amor, sino miedo, estamos buscando el lunar, la peca, la falla, lo negativo que pueda haber en las personas. Y entonces entramos censurando, atacando. Y si nosotros vamos censurando y atacando, ¿qué esperamos? ¿Un aplauso? No. Lo que esperamos es un rechazo. Y eso es lo que impide la misión. Si decíamos que la celebración de la Epifanía es la celebración de la misión católica, la misión universal de la Iglesia, entonces ahora tenemos que concluir que el enemigo mayor de esa misión es el miedo. Bien sea miedo a Dios o miedo a los demás. Si tenemos miedo, no podemos realizar la misión. Jesús se nos manifiesta hoy como en otro tiempo y nos dice: soy yo. Aquí estoy, entregado para ofrecerles a ustedes el amor de Dios. Hagan ustedes lo mismo con los demás. Jesús no nos dice: aquí estoy yo cargado de la ira de Dios y vengo a ofrecerles la ira de Dios para que ustedes participen de la misma ira y no dejen títere con cabeza. No. Esto es mi cuerpo, yo lo entrego por ustedes, hagan ustedes lo mismo en recuerdo mío.